Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú eres el que nos instruye, tú eres el que nos guía en todo tiempo, tú eres el que trata con nosotros también. Sabemos, Padre, que todos tenemos áreas en las cuales todavía podemos mejorar, todavía podemos ser más como Yeshua, tener más de tu espíritu. Y te pido, Padre, por cada persona que hoy ha tomado el tiempo para escuchar, para disponerse y que tú le hables. Te pido, Padre, haz tú la obra. Edifica tú la casa, Señor, porque si no, en vano trabajamos todos nosotros. Edifica cada vida, edifica cada varón, cada mujer, cada joven, cada señorita. Edifica tú sus vidas, sé tú formando carácter en cada uno de nosotros, sé tú formando, Señor, aquellas cosas que vienen de tu ruaj, de tu espíritu, el fruto de tener tu ruaj en nosotros, sé tú el que lo está produciendo. En este momento te voy a invitar a que tú, si gustas hacerlo voluntariamente, le digas al espíritu, al ruaj de Dios, que hable a tu vida, que hable a tu espíritu, que traiga a tu mente y a tu corazón aquellas cosas que Él quiere poner ahí, pero hazlo tú, hazlo personal. Entonces, con tus propias palabras, dile: Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Ruach HaKodesh, te pido que formes en mí un carácter como el del Mesías Yeshua, que formes en mí, que produzcas en mí el fruto que viene por tenerte en mi vida. Te pido que seas tú en mí, que no sea yo, que no sea nada más mis buenas intenciones, que no sea nada más buenos deseos, que no sea nada más el querer, sino que tú me des ese fruto, que tú produzcas en mí eso que viene por tener una relación contigo, eso que viene porque estás en mi vida. Te pido que tú produzcas estos frutos de tu espíritu en mí, Señor. Que se den, que se vean, que salgan, que todas las personas con las que convivo, todas las personas que están a mi alrededor, puedan ver de ti en mí. Y entonces tú te lleves la gloria. Y si esta es tu oración, decimos en el nombre de Yeshua, así sea. Amén. Muy bien. Bienvenidos. Gusto saludarles. Andrés, tocayo, un abrazo. Y bueno, que ya están acá. Entonces, sean bienvenidos también a los que van llegando. ¿Listos ya todos? Vamos a entonces empezar con esta pequeña dinámica. Te invito a que abras polev.com. Lo puse ahí en el chat, aquí en el stream. Ahí está polev.com/U con Dios 613 y lo pusimos también ahí en el chat de la Quejilá en WhatsApp. Entonces vamos a empezar con esto. Suset, buenas noches. Gusto. Vamos a hacer una pequeña dinámica ahí con el polev. El tema de hoy, adivinen cuál es, chan, chan, chan. El tema de hoy es, seguimos hablando de la formación de carácter, seguimos hablando de cosas que tienen que ver con nuestra conducta, y hoy estamos viendo algo que produce Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno, en nosotros, que es paciencia. Y vamos a ver el tema de la paciencia y la impaciencia, ¿ok? Que son esas dos cosas que están pues contrapuestas. Entonces, este es el tema que estamos viendo hoy y te voy a invitar a que vayas ahí al polev. Estamos esperando ya. Estoy activando esta cosa. Ya está activada. Recuerda, puedes entrar con cualquier seudónimo, no necesitas poner tu nombre si no quieres hacerlo, no hay problema, ¿sí? Pero vamos a ver si ya estás ahí en polev, y te lo voy a poner acá en pantalla en un momentito nada más. Déjame activarlo. Si es este. Sí, es este. Ok, ahí está. Share. Vientos. Muy bien. Entonces, ahí me confirman si lo pueden ver los que están en el streaming y los que están acá también ya está activado.
Bien. Entonces, vamos a ver estas 3, 4 preguntas, ¿sale? Y vas a contestar ahí según sea tu respuesta, ¿verdad? Lo primero, ¿cuáles son las cosas que más te impacientan y la primera es en tu hogar? Entonces, ahí creo que tienes la opción, ¿sí? Para poner una respuesta. A ti, en lo personal. Esto es personal, no es grupal, no es familiar. Nomás una cosa podía poner. Una cosa. ¿Qué es lo que más te impacienta, te desespera en tu hogar? Entonces, espera un momentito. ¿No puedo poner otra? Pongan su respuesta. La puedes cambiar si quieres. O no sé si puedes poner varias, la verdad, no estoy seguro. Ya quitaste una. Tengo 2 respuestas. Vamos. A ver, 3. No se van a ver los nombres, no se preocupen. Esto no es. ¿Se pueden poner personas? No. Puedes poner qué persona. No pongas nombres, nada más. Puedes poner qué persona, ¿sí? ¿Ya contestaron acá? ¿Ya contestaron acá? ¿Sí? No Okay. se ven nombres. Ok, entonces, ¿cuáles son las cosas que más te impacientan en tu hogar? La mayoría dijo. Y vamos a ver varias opciones. ¿Qué fue lo que contestaron? ¿Listos? Va. Entre las cosas que más impacientan. Ay, nada más que pusieron varias palabras. Ok, de la falta. Pues no sé. La falta de falta diferentes cosas. Y sigue cambiando. Falta de organización. Es que es una palabra. Bueno, sí, o sea, por ejemplo, a ver, voy a regresar acá. Una palabra, ¿sí? Una palabra. Desorden, por ejemplo. O, pues sí. Pero como. Usa una palabra, ¿sí? A ver si me explico. A ver, va. ¿De nuevo? Sigue la falta de. Es que esa soy yo. Pues no pongas falta de, es una palabra. A ver, pues si no se va a poner falta de como lo más grande. Ya, lo voy a poner. Ok, una. Desobediencia. Pues me supongo que es de quien tiene que obedecer, ¿verdad? Ándale, ahora se ve más claro. Obedezcan. Supongo que es que los hijos desobedezcan, no sé. Impuntualidad. Ok, en el hogar. Desacomodadas, supongo que es las cosas desacomodadas o el desorden. Sí, sería mejor desorden, que engloba todo eso. Ok. Sigue cambiando todo esto. Impuntualidad, desorden, desacomodada, supongo que es lo mismo. Desobediencia, en general creo que es lo mismo. Desacomodadas, falta de organización, impuntualidad. Ok. Bueno. Vamos a la siguiente. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Okay. Déjame de activar esta. Y vamos a la siguiente. Ahora es, ¿cuáles son las cosas que más te impacientan en tu lugar de trabajo o de estudio? ¿Sí? Si tú estás estudiando, si tú vas a la escuela, ¿qué es lo que más te impacienta en tu lugar de estudio o en tu lugar de trabajo? ¿Ok? Y vamos a ver qué cosas hay y a lo mejor tenemos algunas en común. No hay respuestas todavía. Una respuesta. ¿Tiene que ser una palabra? Pues es que si no va a salir la frase así como que... Pues ahí las vas armando, que tenga sentido. Es que no puedes poner nomás una palabra. Son muchas cosas. No, es que necesita una frase para explicar qué es lo que me molesta. No queremos dar la explicación. No, es que es paciencia, impaciencia. Queremos una palabra. Ya, pues. 6 respuestas. Vamos a ver algunas de las respuestas que ya tenemos. Y las puedes ver ahí. Sin recursos, supongo que es una misma. Malas decisiones, injusticia, actitud, conversaciones, inclarides, eso no sé qué es. Inclaridez. O sea, inclaridez. Que no haya claridad. Ok. Que no hay claridad, ok. Conversaciones, actitud,
injusticia, malas decisiones o que no hay recursos, ¿ok? Más recursos Cosas necesarios. que nos impacientan en el trabajo o en el lugar de estudio. Muy bien. ¿Alguien? ¿Alguna otra? ¿Algo diferente? Que la ponga ahí. Que la pongan ahí. Bueno. Cosas que causan impaciencia. Ok. Muy bien. Vamos a la que sigue. Es la misma pregunta, pero aquí yo sé que vivimos en distintas ciudades o incluso distintos países. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles? Déjame desactivar la otra porque si no se me hace que no va a funcionar. A ver, pues activar esta. Vamos a la que sigue. ¿Cuáles son las cosas que más te impacientan en tu ciudad o en tu país? ¿Ok? Algo que tú sabes que es bien específico del lugar en el que tú vives, que no necesariamente a lo mejor sucede en todos lados. Jesse, bienvenido. Estamos en el Pole B, ahí está el link en el chat para que participes también. Hola, hola. Bienvenido. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿cuáles son las cosas que más te impacientan en tu ciudad o el lugar donde tú vives? Que es bien típico del lugar donde tú vives y te dices, ay, cómo me desespera esto de aquí. ¿Vale? Ya tenemos 4, 5, 5. una. ¿Tienes tiempo? Una. Nada más podemos una. Elige entre todos. Sí, una. Entonces, a ver las respuestas. Ahí las puedes ver en el Pole B. Negligencia, desconsideración, Negligencia, desconsideración, falta de servicio. corrupción. Está 2 veces. ¿Qué cosa? Corrupción. O sea que alguien puso. Corrupción. Hay mucha corrupción, con acento y sin acento, pero hay corrupción. Desconsideración. Falta de los ¿Qué será? Falta de los. ¿Quién será? servicios públicos, A lo mejor. servidores públicos. Servidores. No sé. Imprudencia. Negligencia. Desconsideración. O a lo mejor es falta de trabajo. Falta de trabajo. Sí. Sí, falta de corrupción. trabajo puede ser. Conductor. Imprudente. A lo mejor, sí. Conductores imprudentes. En tu ciudad. Sí, aquí en Durango pasa. Aquí hay mucho. Aquí pasa bastante. Es conducción imprudente. Ok, Último. entonces, ahí tenemos algunas de las cosas que causan impaciencia aquí. Se movió tantito, pero es lo mismo. Ok, y vamos a la última de esta parte. Y es lo siguiente. Cuarta. ¿Qué haces para sobrellevar? Y aquí sí es una frase. Y lo que vas a hacer es responder con una frase y vas a poder votar entre las diferentes respuestas cuál te parece mejor. Ok. ¿Qué haces para sobrellevar lo que te impacienta en el hogar, lugar de estudio, trabajo o en tu ciudad? ¿Qué es lo que haces para poder sobrellevar esto que te impacienta? ¿Sí? Y se va a poder poner tu respuesta y otros pueden ponerle like o votar por la respuesta que más les gusta. Entonces, ahí puedes responder. ¿Qué haces para sobrellevar lo que te impacienta? Puede ser de lo que dijimos del hogar, de lo que dijimos del lugar de trabajo, o de estudio, o de tu ciudad. Sí, mira, ya puso alguien. Ponerme en acción, orar mucho. Otra es respirar profundo y orar, ok. Tratar de tolerar. Están entrando varias. Comunicación, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Tratar de tolerar. Respirar profundo y orar. Orar mucho. Ponerme en acción. Si a alguien le gusta una de estas respuestas o la propia, le pueden poner. ¿Puedo elegir más de una? Sí, creo que sí, no sé. Prueba. Entonces, ahí vamos viendo cuáles son las opciones que más personas dicen, sí, yo creo que esto sirve. A mí no me da. O a lo mejor es nada más un like el que puedes dar, no sé. No puedes dar más de un like, pero nomás me da 1 o 2 opciones.
Acá está. Ahí está, te da load o cargar más respuestas. Es que conforme las van agregando, pues se van poniendo. Entonces, seguimos aquí con comunicación, ¿ok? ¿Qué haces para sobrellevar lo que te impacienta en el lugar de estudio o en tu ciudad? La mayoría está diciendo comunicación. Después, tratar de tolerar. Después, ponerme en acción. Ponerme en el lugar de la otra persona, ya bajó. Tener paciencia de enseñar otra vez. Ok, estas son las más... Ok, comunicación. Entonces, muchos de ustedes están diciendo que una de las cosas que ayuda a sobrellevar cuando te sientes impaciente o te desespera algo es comunicación. Otro es tratar de tolerar y otro es ponerte en el lugar de la otra persona o ponerme en acción. Ok. Muy bien. La que más lleva es comunicación. Ok, Bueno, muy bien. muy Creo que bien. es la manera de... Entonces, estamos viendo diferentes formas en que cada uno lidia con el tema de la impaciencia. Aquí lo voy a dejar. Muy bien, gracias por estar poniendo sus respuestas. Sale. Entonces, diferentes formas en que podemos lidiar con lo que nos impacienta. Ok, entonces el tema que estamos viendo es paciencia o impaciencia y ya varios de ustedes comentaron cuáles son algunas de las cosas que más les desespera en el hogar, en el lugar de estudio, de trabajo o en tu ciudad. A mí varias de esas también me desesperan un poquito y bueno, ya comentaron algunas de las opciones de las cosas que hacen para sobrellevarlo. Ahora dijimos que la paciencia es algo que tiene que ver con nuestro carácter, es algo que tiene que ver con algo que Dios hace en nosotros y es algo que su espíritu produce en nosotros. Entonces, vamos a tratar un poquito el tema de la paciencia o la impaciencia el día de hoy. Lo que podemos darnos cuenta es que Ujú. todos tenemos oportunidades o puntos que nos impacientan en nuestro hogar, en el lugar de trabajo o estudio y en el gobierno. Eso quiere decir que la paciencia tendría que estarse manifestando en todas esas áreas en nuestra vida como creyentes. Y eso quiere decir que tenemos muchas oportunidades para ser probados en esas áreas, porque si nada más nos impacientaran las cosas del hogar, pues bueno, tendríamos que enfocarnos solamente a lo que está sucediendo en casa. Pero si nos están impacientando las cosas del hogar, las cosas del trabajo o del estudio y las cosas del país en donde estamos viviendo, pues en realidad habla de esas oportunidades que nos rodean por todos lados. Hay cosas que están desesperándonos en diferente nivel, con diferente fuerza. Sin embargo, nosotros como creyentes tenemos que saber qué es lo que la palabra dice. Ya algunos de ustedes dijeron cómo la mayoría en realidad cree que se debe de tratar con las cosas que producen impaciencia. Sin embargo, de el tener esa idea en nuestra mente, recuerden que el filtro principal y más importante para nosotros como hijos de Dios tiene que ser lo que la palabra de Dios dice. Y de ahí partimos para todos los demás. Entonces vamos a 1 Samuel 1. 1 Samuel 13, perdón, 1 Samuel 13, del 7 en adelante. Y es una historia para bastantes de ustedes muy conocida. Es la historia del primer rey de Israel, que fue ¿quién? Saúl, muy bien. Saúl fue el primer rey de Israel y dice 1 Samuel 13 del 7 al 10. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Justo en el momento que terminó de hacer lo que estaba haciendo, en ese momento llega el profeta Samuel. Y parte de lo que vamos a estar tratando en este estudio tiene que ver con esta historia, las consecuencias y puntos muy importantes, prácticos que vamos a poder sacar de aquí. Entonces, Saúl se rehúsa a esperar. No esperó más tiempo por el profeta Samuel,
y ofreció algo que a él no le correspondía ofrecer. Entonces, tenemos que tener algo muy, muy, muy en mente. En este punto, a Saúl la paciencia le costó el reino. Sí. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener en mente nosotros como creyentes. La impaciencia trae consecuencias. En este caso, como a Saúl, le costó lo más preciado, lo más grande que él tenía, el reino. Entonces, la impaciencia trae consecuencias. Vamos a seguir adelante leyendo. 1 Samuel 13:13. 1 Samuel 13:13 dice, le dijo Samuel a Saúl, te has portado como un necio, respondió Samuel, no has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Entonces, hubo consecuencias por no tener suficiente paciencia. Y lo que se me hace aquí bien tremendo, y a veces creo que nos pasa, es justo en el último momento, en el último estirón, justo cuando decías, ya no puedo más. Y en ese momento sucede lo que o estabas esperando que no sucediera, ¿verdad? Es como que dices, si hubiera aguantado un pelito más, un poquito más, media hora más, las cosas hubieran sido muy diferentes. Y eso sucede, pues, desafortunadamente muy seguido, es lo que le pasó aquí al rey Saúl. Entonces, ¿es la paciencia una virtud? Dicen acá los chicos siempre que estamos esperándolos y que, ¡ándale! ¡Ya mero! La paciencia es una virtud. Pues sí, en la mayoría de los casos sí. Y es una virtud o es un don que no te sale naturalmente, que no viene de tu carne, porque tu carne quiere las cosas ya. Lo quiere ya, lo quiere ahora y lo quiero a mi manera, lo quiero para ayer, ¿sí? Esa es nuestra carne. Entonces, la paciencia en sí no viene de nosotros mismos, viene de Dios. Y yo sé que puede haber personas que son más pacientes que otras, ¿sí? Personas que por más que ya están desesperadas o hay algo que les está desesperando, todavía como que pueden mantener la calma. Y hay otros que decimos, pues es como que de mecha más corta. O a veces estás en situaciones, en momentos en los que definitivamente no tienes mucha paciencia, ¿sí? Pero es algo que Dios da. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a la paciencia? Porque eso es lo importante para nosotros. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a la paciencia? Miren, la realidad ahorita vamos al siguiente versículo. La verdad es que la paciencia es una de las virtudes que como creyentes es más importante. Y vamos a ver por qué es importante la paciencia, pero como creyentes es una de las virtudes más importantes. Sin embargo, la realidad es que ninguno de nosotros tenemos prisa para obtenerla, ¿sí? Cada uno de nosotros en lo que menos piensa es en ser paciente. Para muchos de nosotros decimos es que las cosas tienen que suceder. Para muchos de nosotros la paciencia es significado de retrasar aquello que yo quiero tener, ¿sí? O sea, aquello que yo quiero tener en este momento se va a retrasar por X cantidad de tiempo. Una de las primeras ministras de Margaret Thatcher era pues no es primera, pero sí era política, mujer sí. En Inglaterra, si mal no recuerdo. Decía, soy extraordinariamente paciente siempre y cuando al final me salga con la mía. ¿Sí? O sea, si el resultado va a ser obtener lo que yo quiero, sí puedo ser paciente. Puedo ser paciente. La cuestión con nosotros como creyentes es que no sabes si vas a tener lo que quieres o no. Y tienes que ser paciente, tenemos que ser pacientes. Y creo que una de las cosas que a veces más nos cuesta, no solamente es soportar cosas desagradables, como estábamos ahorita al principio comentando,
A veces también donde se pone más a prueba nuestra paciencia es cuando estamos esperando algo que queremos, ¿sí? Yo lo veo, por ejemplo, aquí en casa entre nosotros o con mis hijos, cuando hay algo que queremos o que queremos que suceda o que estamos esperando, ¿sí? Y es como que, ¿cuándo? ¿Ya? ¿Ya mero? ¿Falta mucho? Todavía no. ¿Cómo vamos? ¿Y cómo vamos? Pues, igual que hace 5 minutos que me preguntaste, vamos igual. Sí. En el coche cuando estábamos en carretera y vas y son horas y horas y horas. A veces es donde dices, y todavía no, y falta mucho. Y ¿cómo me salva a mí, por ejemplo, poner el GPS con el lugar a donde vamos y que te dice ahí el tiempo que te falta por llegar? ¿Verdad? Así yo puedo decirles 30 tranquilamente, horas. llegamos para las 7 de la noche. Ya no me pregunten si falta mucho o falta poco. Ahí está la hora estimada de llegada. Tú sabes, traes reloj. Y ya te ahorras líos. Pero cuando quieres llegar, cuando quieres algo, cuando estás esperando que suceda algo, muchas veces es donde más se pone a prueba nuestra capacidad de paciencia. Entonces Saúl en esta porción tenía que esperar al profeta, porque era el profeta el que tenía que ofrecer el sacrificio. El profeta, por lo que tú gustes y mandes, se retrasó 1 día, 2 días, 3 días, Para 4 ponerlo días. a prueba. Dios estaba detrás de todo esto, o sea, no debemos perder la perspectiva de que Dios estaba detrás de todo esto. La prueba no venía o el retraso no venía, la fuente no era Samuel mismo, la fuente de todo este suceso que está aconteciéndole a Saúl era Dios. Y Saúl solamente pudo esperar 7 días. 7 días fue la paciencia, el límite de paciencia que tuvo el rey Saúl. Y hubo consecuencias por eso. Sin embargo, tenemos que ver que la paciencia es una de las cualidades de Dios y eso es lo que lo hace importante. Eso es lo que hace que tú y yo debamos volver nuestros ojos hacia ese fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros, porque la paciencia es una de las cualidades de Dios. Y dice Romanos 2:4. Romanos 2:4. Pablo hablando, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Alguna vez leíste esa palabra antes? ¿Sabías qué significa? Longanimidad. A mí me sonaba como el señor Longaniza. Como longaniza. Dije, pues, ¿qué quiere decir eso? No tengo idea. Longanimidad. Pues, ¡oh, sorpresa! Longanimidad quiere decir paciencia, ¿sí? En la Biblia, en lo que, manera de decir en lo que es el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, es una de las maneras en que se traduce paciencia y se describe como, fíjate, ¿qué dice la Biblia con respecto a la paciencia? En general, paciencia es lentitud para la ira. Esto es lo que la Biblia dice sobre paciencia. Lentitud para la ira. Y la palabra que se usa en español es longanimidad. Fíjate, paciencia ahí en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento viene del griego anoje. No se enoje. No se enoje. Esto es paciencia. Anoje. Pues no se enoje. 463 quiere decir dominarse uno mismo. Así lo más literal, dominarse a uno mismo. Y la otra palabra que está ahí, que estábamos hablando, es longanimidad. Longanimidad, 31:15 en el diccionario Strong, es macrotsumia. Macrotsumia. Macrotsumia, que quiere decir soportar, aguantar o literalmente paciencia. Sí, largo. Y de allá viene, de algo que es largo, ¿sí? Un soportar, un aguantar, y largo, es grande, dominarse a uno mismo, y en general se entiende como la lentitud para enojarnos, para la ira. Entonces, cuando tú dices paciencia y hablas de que tienes la mecha larga o la mecha corta, es literal. Eso es paciencia. Es una mecha larga o una mecha corta, literalmente, ¿sí? Efesios 4:1
Fíjate, vamos ahí, Efesios 4:1. Efesios 4:1-2 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es una instrucción de Pablo a los creyentes. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. O sea que en tu casa, en la quejilá, en donde quiera que estés, sí, ahí grandote, ¿verdad? Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Y no sé por qué me acordé de Kiko. Kiko el del Chavo. ¡Ay, que me desesperas! Bueno, ese es impaciencia, ¿sí? Y la instrucción es tenernos paciencia, literalmente soportarnos. Y tiene que ver con lo que significa paciencia. Entonces, la paciencia proviene de Dios, Él lo produce en nosotros, y es algo que tú y yo necesitamos para poder tratar unos con otros. Es un mandamiento, es una instrucción y no se un fruto. No se produce. Uh-huh. Hay una sola fuente de paciencia. No se produce de manera natural. Con repeticiones positivas, no se produce con yéndonos a retiros al monte. Y no se produce parándote ahí en posición en la vara de Shifu y soy paciente, no se produce así. Como dice mi hermana, me trepo a la vara de Shifu y de ahí no me bajan. Así y eso quiere decir no que, o sea, obviamente quiere decir que quiere ser paciente. Sin embargo, la raíz, la fuente de la paciencia es una persona, y esa persona es Dios. Es Dios el que produce la paciencia en nosotros. Uh-huh. Efesios 5 uh-huh. habla acerca del fruto del Espíritu. Es una de las manifestaciones de Gálatas, es una de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu en la vida de un creyente. Uh-huh. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia. Gálatas 5:22. Lentitud para la ira. Corazoncito. ¿Sí? Lentitud para la ira, es macrotsumía, y es esa la fuente de toda paciencia. Me lleva a pensar, ¿qué tanto del fruto uh-huh. que viene de Dios estamos produciendo en nuestra vida? Y eso habla de qué tanto tienes de su espíritu en ti. En ti. O sea, porque no es como que tú te vas a poner a hacerlo. Uh-huh. Es un resultado de tener a Dios, a su espíritu en ti. Ahora, sí dice Pablo, Romanos 8, pues la mente puesta en las cosas de la carne es muerte. La mente puesta en las cosas del espíritu es vida. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto de nuestra vida, de nuestro tiempo, ponemos nuestra mente en las cosas del espíritu? ¿Qué tanto de nuestro día de 24 horas dedicamos para tener comunión con el Espíritu de Dios, que es el que va a producir todo esto, incluyendo la paciencia? Entonces, si en algún momento sientes que no tienes paciencia, que ya la perdiste, mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo has pasado en la presencia de Dios? Y yo lo puedo ver en mí mismo, no lo estoy haciendo por nadie, no, yo lo estoy hablando por mí. Yo sí les voy a decir, una de las primeras preguntas que él me hace, una de las primeras preguntas que él me hace a mí, cuando yo ando de mecha corta, literal, me dice, literal, ajá, él me dice, ¿cómo está tu relación con Dios? Con eso me desarma. Porque sé que tengo que ser honesta conmigo misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes tener paciencia en el nivel natural, ¿sí? Uh-huh. Sí puedes tener paciencia. Que aguantas. Tienes aguante. Uh-huh. Puedes aguantar. Y hay personas que por naturaleza aguantan más que otras. Seamos realistas, ¿eh? Hay personas que no estallan. Menos reaccionarias. O a lo mejor no reaccionan, a lo mejor se lo guardan, lo cual les va a producir a la larga consecuencias peores también,
Pero hay personas que por naturaleza no explotan, no son tan propensas a estallar o a ser impacientes. Esa es una realidad. Sí. Sin embargo, para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos del Mesías, sí tenemos que ver qué es la fuente de donde nosotros estamos obteniendo o teniendo estas manifestaciones, porque solamente el Espíritu de Dios puede darnos la paciencia que viene de Dios. O sea, solamente el Espíritu de Dios va a producir en nosotros la imagen de Dios en nuestra vida. ¿Sí me explico? Quedamos que este tiempo, esto que estamos haciendo acá es formar carácter, ¿verdad? Que no nada más era adquirir conocimiento. Entonces, hay que llevarlo a la práctica. Si de lo que yo me estoy llenando todo el día, primera hora en la mañana, es broncas en el trabajo, arreglar asuntos o problemas financieros, que funciona, que no funciona, que se me ponchó la llanta, que no, las noticias, ya abrí el celular y vi cómo está de podrido el mundo. Eso es lo que traigo dentro. Eso no me va a ayudar a producir paciencia y ninguna de otras de estas cosas que produce el espíritu. Entonces, cuando yo llego con mi esposita amada, cuando yo llego con mis hijos y tenemos los roces normales, diarios, porque somos personas, y lo único con lo que yo estoy alimentando mi alma, mi mente, mi corazón es lo que me rodea, mi respuesta natural va a ser carnal. Va a ser carnal. No va a ser amor, no va a ser paciencia, no va a ser benignidad, no va a ser amabilidad, no va a ser un buen trato. Y aquí lo decimos seguido. Hey, ¿cómo estamos diciendo las cosas? ¿Está saliendo con amor o está saliendo medio crudo? Cocina. Hay que cocinarlo un poquito más. Pero ¿de qué depende de eso? Depende de qué tan lleno estoy, qué tanto tiempo he estado expuesto a. ¿Te acuerdas que Moisés bajaba del monte y le brillaba la cara? Bueno, aquí no estamos buscando que nos brille la cara, pero sí que nos brille el carácter. ¿Por qué te va a brillar el carácter? ¿Por qué vas a tener paciencia, amor y todos los demás? Ahorita paciencia. Porque estuviste expuesto a la presencia de Dios, a su espíritu, y eso va a producir en ti paciencia. ¿De qué estás lleno? La presencia de Dios nos transforma. Nos transforma. No, es irreal que un hijo de Dios que pasa tiempo en la presencia de Dios siga igual. Esa es la verdad. Una vez que tú estás en la presencia de Dios, es imposible que permanezcas siendo la misma persona. Es imposible que no te des cuenta de las cosas que necesitas trabajar con la ayuda de Dios, de las cosas que necesitamos cambiar. Entonces, el punto para cada uno de nosotros, creo que el reto más grande es aprender a estar en la presencia de Dios, aprender a disfrutar la presencia de Dios, aprender a priorizar la presencia de Dios. Yo sé que en el mundo en el que vivimos está muy complicado. Es bien complicado. ¿Por qué? Porque todo va en contra de eso. Hay 10,000 cosas que están llamando tu atención y tu corazón y están peleando por tu tiempo. Y se las vas a dar. La realidad es que esa es nuestra mayor lucha. La mayor lucha no es que si Dios nos ama, no es que si Dios quiere producir el fruto de su espíritu en nosotros. Por algo, en la mañana estábamos leyendo la Biblia y decíamos, por algo Yeshua dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré a mi espíritu. Ahora, el punto es que el espíritu ha estado aquí por 2,000 años. Yeshua estuvo en la tierra 33 años y tenemos mucho acerca de él. Sabemos mucho acerca de Yeshua. El Espíritu Santo tiene 2,000 años en esta tierra y la única manera de que Él produzca el fruto de Dios en nosotros es que nosotros aprendamos a amar su presencia. Que nosotros aprendamos a estar ahí. Mirando como cara a cara, como un espejo, ¿sí? Somos transformados, estoy parafraseando, pero estamos siendo transformados a su imagen. Y una de las cosas que va a ser formadas en nosotros es paciencia. Mira, si yo diera una opinión de mí mismo,
Pablo Andrés Zúñiga Peregrina, tendría que decir, soy una de las personas más impacientes que conozco. No, pues tú ya te digo, quítate que ahí te doy. Yo viéndome a mí mismo, en mi propia naturaleza, puedo decir, soy sumamente impaciente. Incluso conmigo mismo, a mí me gusta todo ya bien hecho, bien planeado, bien todo. Me gusta ahí. Si no soy así, Es porque Dios. ¿es por qué? Porque el Espíritu está haciendo algo que Y yo puedo ser testigo de yo eso. no podría hacerlo. Yo me acuerdo cuando nosotros nos casamos, él era la persona más impaciente que podía haber en el mundo mundial. Explotaba facilísimo, se enojaba facilísimo. Ahorita me estoy acordando a quién se parece. Era una persona realmente muy impaciente en su carácter. Pero soy testigo de que lo que Dios ha hecho en su vida realmente lo ha transformado de pies a cabeza. O sea, si él dice que es impaciente, yo puedo decir, quítale ahorita que ahí te voy. El trabajo que Dios ha hecho en él ha sido bastante notorio. Para mí, que lo conozco de 28, casi 30 años. ¿Y qué es paciencia? Lentitud para la ira. Lentitud para la reacción. ira. Que no explotas, no reaccionas, en el momento no vuela todo. Es, la mecha está larga, aquí podemos seguir, no hay problema. Seguimos, ¿qué pasa? ¿Qué más? Eso es básicamente paciencia. Vamos a ¿sí? seguir adelante. Quiero darte varias citas para que tú las estudies, para que las tengas, en donde podemos ver cómo es que se lee paciencia. Primero vamos a ver esto, Éxodo 34:6. Éxodo 34:6 dice, entonces pasó el Señor por delante de él, de Moshe, y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Ese lento para la ira es literalmente paciencia, que no explota, que no consume, que no decreta el juicio, que no trae el castigo a la primera. ¿Ok? Eso es como encontramos paciencia. Y la siguiente, por favor, hija, son citas que nos hablan de esa lentitud para la ira de Dios. Quiero que tomes después un momentito. Tómale una foto de captura pantalla y que tú puedas estar viendo qué es. Déjame quitarme de ahí. Ahí está. Léanlas tomen su Biblia, subrayen. Es básicamente el mismo versículo, pero lo que es importante es que esta descripción de cómo es Dios es uno de los fundamentos y de los pilares más fuertes de la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta descripción de Dios paciente, clemente, lento para la ira y grande en misericordia está escrita a lo largo de toda la Biblia prácticamente, de todo lo que es el Antiguo Testamento o el Tanaj. Y es esa descripción de Dios que debería traernos a nosotros esa confianza, esa seguridad de quién es Dios, quién es nuestro Dios, cuál es el Dios al que tú y yo amamos y servimos, cómo es Él, ¿sí? ¿Cómo es su carácter? Y eso debe poder hacer que nosotros estemos cada vez más maravillados de al Dios al que amamos y servimos y hemos rendido nuestra vida, porque yo no quisiera estar con un Dios que no es lento para la ira. No me equivoco mucho. No podríamos, simplemente, si Dios no fuera lento para la ira, ya no estaríamos aquí. Sí, literal. O sea, desde hace muchos años me hubiera dado no habría Israel. O sea, después de leer la Torá y de ver lo que va a suceder en los profetas y demás, si Dios no fuera lento para la ira, ni siquiera habría un Israel, mucho menos quienes nos hemos injertado, ¿sí? Fíjate. Es esa lentitud para la ira lo que hace que tú y yo estemos aquí, ¿no? Proverbios 14:29 dice, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad.
Otro proverbio, el 16:32, dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjate cómo está ahí la correlación. Lento para la ira, domina su espíritu. ¿Sí? Eso es lento para la ira, es quien domina su espíritu. El otro decía, lento para la ira es gran prudencia. Lento para la ira es tener prudencia, lento para la ira es dominar tu espíritu. ¿Y el otro? Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo, mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Opuestos. Paciencia de espíritu opuesto a altivez de espíritu. Son opuestos. ¿Sí? Y el último, Ezequiel 17:3, que dice, y dirás, así dice el Señor Dios, una gran águila de grandes alas, largos piñones y espeso plumaje de muchos colores vino al Líbano y se llevó la cima del centro. Estamos viendo palabras que en hebreo son largos o largo, lentitud. Largo. Estamos hablando de la misma palabra, paciencia, lentitud. En hebreo esa palabra lento, que vas a verla en la Biblia muchas veces, es la palabra 750 y es la palabra, creo que ahí la tienen ya, arek, que viene de la 748, que significa largo, largos miembros, lento para la ira, paciente, prolongación de enojo, o sea, no prolongación de que te enojes más, sino que tardes en sí, que te dura más el enojo. No, que prolongas para llegar al enojo, que no llegas al enojo luego, tardo en enojarte, ahí está, tardo en airarse, tardo para la ira, sufrido de espíritu o torpe también, y viene de la palabra 748, que es la palabra arak, que significa largo, literalmente, alargar, detener, estable. A mí me gustó esa palabra, estable, permanecer, prolongar o sacar. Es decir, no te mueves de donde estás, soportas, tienes paciencia, guardas tu espíritu, tienes prudencia, te controlas a ti mismo. No tardas en enojar. No te dejas dominar por el enojo. Aquí en México tenemos un dicho que es el que se calienta de volada, ¿verdad? Se enoja de volada, se calienta. Bueno, esto es precisamente el que se tarda en calentar. O sea, no se prende de volada. Lento para la ira. Vamos a Génesis 27:45. Dice Génesis 27:45. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Entonces yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros de vosotros ambos en un día? Esta es la mamá de Jacob, después de todo lo que la sucede. Ofensa para con Esaú. Con Esaú. Rebeca, ¿no? Es la que está diciendo todo esto. Entonces, ella está hablando acerca de la ira, cómo está esperando y diciéndole a Jacob, vete para allá, deja que se le baje. Tu hermano está impaciente, está iracundo, lleno de ira, actuar y quiere hacer algo ya, y eso que él quiere hacer te va a traer un mal a ti. Entonces, vete a donde tu tío, espera a que se le aplaque la ira. ¿Sí? Quiero que veas algo con respecto a la ira. Fíjate, muy interesante y tiene que ver con cómo respiramos. Ira en hebreo es la palabra 639, af, que quiere decir nariz o ternilla de la nariz, de aquí cara, ocasionalmente persona también, por la respiración agitada por la pasión. Eso es ira. Ira es airar, aliento, enojar, enojo, escogido, furor, hocico. Indignación, ira, iracundo, nariz, paciencia, rostro sano, etc. Y viene de anaf, que es respirar fuertemente. ¿Cómo se define estar enojado? Es respirar fuertemente. Eso es estar enojado o airarse. Mucho aire es como se entiende que una persona está enojado. El modismo hebreo, arder de ira, es literalmente arder las fosas nasales.
Lento para la ira es literalmente fosas nasales alargadas. Ahora, fíjate, quiero que hagas este ejercicio conmigo. Piensa en algo que te molesta. En tu casa, en tu hogar, con tu familia, en tu trabajo. Lo que más te molesta. En el trabajo. Algo que realmente te molesta en el trabajo o en el lugar donde vives. Piensa en eso. Yo no quiero que respires así fuerte. Agitado, rápido. Eso es ira. Y hasta vas a apretar los dientes. Es una realidad. Espérame. A lo que va es esto. Okay. Ahora quiero que respires lento. Lento. Que llenes los pulmones. Y que luego dejes salir el aire despacito. Despacito, despacito. Despacito, no lo contengas, solo deja salir el aire despacito. Respira despacio. Como si estuvieras llenando un globo despacito. Y ahora suelta el aire despacito. Eso es, en lo natural, ira y paciencia. Paciencia es lento. Respira lento. Ira es lo opuesto. Es respiración acelerada. Fíjate, Hasta 1000. así se hacía o se decía mucho como una solución a muchos problemas, ¿no? Cuenta hasta 10. El tema no es que cuentes hasta 10, porque si sigues respirando rápido hasta 10 o hasta 1000, vas a seguir enojado. Pero, y esto estoy hablando nada más en lo natural, no estoy hablando ni del alma, ni la mente, ni el corazón, ni en lo espiritual, simplemente en lo natural. Un simple ejercicio de respiración puede ayudar hasta cierto nivel a calmarte. ¿Por qué? Pues porque ira se manifiesta en lo natural en que tu respiración es rápida y es fuerte. Y si tú te pones mentalmente, conscientemente a hacer lo opuesto, es respirar lento, le estás mandando un mensaje a tu carne, esa parte de ti, de tranquilízate, respira lento. Que eso decían antes, cuenta hasta 10. Y por eso es que muchas personas dicen, es que hay ejercicios de respiración para ayudarte a calmarte, a tener más paz. Bueno, eso nada más está tratando con la carne, ¿sí? Pero cuando tú estás expuesto al Espíritu del Eterno, y Él trae paz a tu mente, y todo lo que está en tu corazón lo llevas delante de Él, no nada más va a ser tu carne, va a ser todo tu ser que esté expuesto a la presencia de Dios, y entonces vas a experimentar esa ayuda sobrenatural para tener paciencia. Y lo puedes ver hasta en lo natural, tu respiración. ¿Sí? Es algo muy, muy, muy simple, ¿no? Pero tiene que ver con lo que significa literalmente la ira. Y paciencia, lento para la ira, lento hasta en tu respirar. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Lo que vemos, y no podemos desconectarlo con lo que hemos dicho, la escritura, como la paciencia es una característica de Dios, lento para la ira. Y vemos cómo lo que eso indica es que Dios se enfría, por así decirlo, si lo llevamos a términos meramente mundanos, naturales. Dios se enfría antes de lidiar con las situaciones que nosotros le ocasionamos, ¿sí? Porque si no hubiera humanidad, Dios no tendría que lidiar con gente que lo hiciera enojar. No tendría necesidad de ser lento para la ira, ¿sí? Sin embargo, si nosotros vemos que la palabra literalmente dice que Él es lento para la ira, eso quiere decir que Él se calma, se enfría antes de lidiar con tu pecado y con mi pecado. Y eso tendría mucho que decirnos a nosotros de cómo Él es. Qué increíble que Dios antes de lidiar conmigo
Dios no sea reactivo, Ujú. que Él sea paciente. Que antes de que, por ejemplo, tú o yo peque contra Él, Él no va a reaccionar en un enojo. Ujú. Todas las cosas que Dios hace, no las hace enojado, no las En la hace ira. en la ira, las hace desde la paciencia, que es Él, Ujú. que es una característica de quien Él es. Y eso, la verdad, no sé tú, pero cuando tratan, por ejemplo, cuando tratan conmigo, piensa en ti, cuando alguien trata contigo desde la ira, tú reaccionas de una manera muy diferente. Sí. Vas a golpear, vas a reaccionar inclusive misma de la manera. misma manera. Pero cuando alguien trata contigo, a lo mejor cuando eras más pequeño, o a lo mejor cuando nosotros tenemos que tratar con nuestros hijos, si tratamos con ellos desde la ira, los resultados van a ser muy diferentes a si tratamos con ellos desde la paciencia. Sí. Y te lo digo porque yo generalmente tiendo a reaccionar desde la ira. Y es algo que Dios ha tenido que venir tratando conmigo, porque es mucho más fácil dejarte llevar y justificarte por tu enojo, por tus reacciones, porque dices, pues es que, y empieza el disparate, la metralleta, y a todo el que se me atraviese le doy. Estoy reaccionando desde la ira. No estoy reaccionando desde la paciencia que Dios debe haber producido y tiene que estar produciendo en mí, porque es un fruto de su espíritu y es una característica de quien Él es y debería ser una manifestación de eso en mi vida. En un inicio, en nuestro matrimonio, en esos años... Ya nos vas a balconear. Pues tú empezaste. Yo no me estoy siguiendo con el hilito que tú agarraste. Lo hemos comentado con muchos de ustedes. Nuestros primeros años de matrimonio fueron muy difíciles porque teníamos un carácter sin tratar y un Muy iracundo. temperamento Muy sin iracundo. tratar. O sea, imagínate un impaciente y una iracunda. ¿Cómo te digo? Y yo me acuerdo que por mi parte, yo tuve que aprender paciencia por necesidad, porque si no, nos matábamos ahí, o sea, acabábamos mal. Yo ¿sí? también. Y entonces, cada uno por su lado fue haciendo su trabajo, ¿sí? Pero, lo digo por si alguien necesita saberlo, ¿verdad? Si en un hogar hay dos impacientes O dos iracundos. o dos iracundos, no funciona. Si hay uno y uno que es paciente, funciona por un tiempo. Sí, por un tiempo. No es una solución a largo plazo, ¿sí? Se tienen que tratar asuntos, se tienen que resolver asuntos, ¿sí? Pero si dos son impacientes y dos son iracundos, olvídalo. Y nuestro ejemplo es Dios. Dios, cuando va a tratar asuntos con su pueblo, cuando trata contigo y conmigo, No los hace desde es el enojo. lento para la ira, es paciente. ¿Cuántas veces nos ha perdonado a veces las mismas cosas? ¿Cuántas veces a veces seguimos dándole a la misma piedra pensando Tropecé de que... nuevo y con la Ándale. misma piedra. Y Dios es paciente. Entonces, tomamos ejemplo de Dios. Ahora, ¿cómo? Tenemos que llegar aquí al final, pero el punto es, Oye, sí, ya. necesitamos paciencia. Sí, si no, no salimos. Necesitamos paciencia. Y solamente Dios la puede producir en cada uno de nosotros. Si Él es paciente con nosotros, nosotros tenemos ejemplo y tenemos instrucción de ser pacientes con otros. ¿Sí? Eso es. Vamos a Pero seguir. hasta aquí Ujú. nomás. Hasta aquí. Ok. Éxodo 32, tenemos el tema del becerro de oro. ¿Sí te acuerdas? Éxodo 32, becerro de oro. Y Dios a través de Moisés tarda en ejecutar su juicio y su sentencia. Fíjate, Éxodo 32, 30. Déjame nada más decir esto que ahorita Antes estaba de leer. pensando, antes de leer. Yo me imagino esta escena como cuando un esposo o una esposa se esmera tanto en preparar algo especial para su cónyuge. Preparas algo Preparas especial. algo especial
40 días se tardó el Señor con Moisés preparando lo que hasta ahorita Su regalo, es el regalo, uno de los regalos más grandes, sus mandamientos, su Torá, su instrucción. su instrucción, escribiéndolo de su puño y letra. Estaba inspirado, estaba dedicado, estaba enfocado. ¿Por qué? Porque esto se lo voy a dar como un Contrato regalo. nupcial. Es el contrato nupcial para mi pueblo. Yo quiero ser su esposo y quiero tomarlos a ellos como mi novia. Quiero que haya una relación de pacto. O sea, imagínate que estás preparando lo más guau. Tienes un año preparando lo más guau para tu aniversario o para tu boda. Y el día en el que vas a presentar eso, resulta que tu novia o tu novio fue y se acostó con otro. La reacción de Dios es lo que hace aquí una gran diferencia. Fíjate cuál es la reacción del Eterno. Éxodo 32, 30. 30. Sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran ¿Sí lo tienes ahí? pecado. A ver, Éxodo 32, 30. 30. Vosotros habéis cometido un gran pecado y yo ahora voy a subir al Señor. Quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. Uh-huh. ¿Cuándo lo hizo? Al día siguiente. No fue en el momento. Fue hasta el día siguiente. La reacción de Dios no fue inmediata y eso de verdad que me vuela la cabeza, Uh-huh. porque siendo Dios todopoderoso, teniendo el poder que Él tiene de en un momento desaparecer, mandar fuego, hacer Sodoma y Gomorra, no sé, mandar lo que Él quiera mandar, hacer que un ángel venga y acabe con todas las personas que están ahí, Dios no lo hizo. Tratar de resolver cualquier problema, cualquier desacuerdo, cualquier ofensa, tratar de resolver un conflicto cuando estás lleno de ira no sale bien. ¿Sabes qué es lo que necesitamos hacer? Lento para la ira. Dale tiempo y no nada más tiempo. Métete con Dios, Eso. ponte a orar, arrodíllate ahí delante del Eterno que te conoce, que te puede ver tal cual como tú eres y lo que estás sintiendo. Ahí delante del Eterno saca todo lo que traes, háblalo, exprésalo y deja que Él hable también, que Él te muestre también, Que le envíe su espíritu. que su para espíritu llenarte. trate contigo primero, ¿sí? Ujú. Y entonces vas a poder resolver, o mira, simplemente vas a poder ver las cosas de una manera mucho más clara, que no podrías hacer si estás lleno de ira. Y yo te lo digo poniéndome de ejemplo, cuando algo que sí pasa, de repente me saca de mis casillas y reacciono en el momento, después ando teniendo que retractarme, teniendo que pedir perdón, teniendo que disculparme y lo que sea que haya dicho, híjole, ¿y ahora cómo lo deshago? ¿Sí? No se puede. Entonces, siempre seguir el ejemplo del Eterno, Es lo mejor. llénate de Él, de su espíritu, saca lo que traes, trátalo ahí con Él. Y deja que Dios trate, o sea, Ajá. no. Incluso si es justificado, Okay. ¿ok? Incluso si tienes una razón válida Para estar enojado o molesta. ¿Sí? Yo creo que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a aprovechar las oportunidades que Él nos da día a día. Uh-huh. Todo lo que vivimos es una oportunidad de Dios para trabajar con nuestro carácter. La vida no es un parque de diversiones. La vida es una escuela de entrenamiento. Yeshua está preparando el cielo para ti y para mí.
y tú y yo tenemos que prepararnos Ujú. para estar allá. Si Él está preparando el lugar de nuestra morada, lo mínimo que nosotros podemos hacer es pedirle a Él que Él nos ayude a través de su Espíritu a estar preparados para poder llegar a habitar en el lugar que Él nos ha preparado. Ujú. De otra manera no vamos a poder llegar. Va a ser muy complicado, pero para eso no nos dejó desprovistos. Eso es lo grueso. Yeshua se fue a prepararnos lugar y no nos dejó, ay, bueno, yo me voy a preparar el lugar, ay, a ver ustedes cómo le hacen para llegar, a ver, intelíjanle y a ver cómo le hacen. No, nos dejó su espíritu para que Él nos ayudara a prepararnos para estar listos para nuestra morada celestial. Entonces, recuérdalo siempre, la vida no es un campo de diversiones, no es un parque, no es Disneylandia para ti, para mí. La vida es una escuela de entrenamiento Ujú. para prepararnos para la eternidad. Si tú y yo vemos la vida nada más como un parque de diversiones, la verdad es que vamos a tener muchas frustraciones y no, nos vamos a perder el objetivo. Necesitamos del Espíritu de Dios en Ujú. nuestra vida cada día, 24/7. Ujú. ¿Ok? Entonces, para cerrar esta sesión de hoy, nada más quiero regresar a lo que dijimos al principio, otra vez, y quiero que lo puedas tener en cuenta, pero a la luz de lo que acabamos de comentar ahora, ¿sí? Ahí en la transmisión puedes ver, estoy compartiéndote lo que comentamos al principio. ¿Cuáles son las cosas que más te impacientan en tu hogar? El desorden, El las desorden, cosas la impuntualidad, la desobediencia, cosas la desacomodadas, desobediencia de los hijos. desobediencia de los hijos. Ok, ¿qué necesitas hacer cuando ves algo de esto? Por cabezas y ponerme ahí a darles a todos, apúrale, ándale, siempre llegamos tarde por tu culpa. ¿Y va a funcionar? No, ¿Va a haber algo del fruto del Espíritu Santo en tu vida? no. ¿Qué es lo que más te impacienta en tu lugar de trabajo o de tu estudio? Que no hay recursos necesarios, que no hay claridad, la Las injusticia, actitudes, malas actitudes, malas malas decisiones o conversaciones. ¿Qué es lo que puedes hacer, incluso en tu lugar de trabajo? Vamos al otro. En tu ciudad o en el lugar donde tú vives. Cosas que te impacientan. La desconsideración, la corrupción. Vamos a resolver la corrupción ahorita, pero la imprudencia, la ignorancia. algo, corrupción 2 veces, negligencia, ignorancia, Ujú. la desconsideración, el trabajo de los servidores. La burocracia. Ok, ¿qué puedo hacer al respecto? Y lo que dijimos que hacemos para sobrellevar lo que nos impacienta. Y realmente quiero que veas, ¿esto sirve a largo plazo? La comunicación. Ponerme en el lugar de la otra persona. Tratar de tolerar. Lo que te va a ayudar a poder sobrellevar el mundo con sus fallas, con sus errores, las personas con sus Fallas y sus errores. áreas de oportunidad, sus errores. Lo que te va a ayudar a sobrellevar la vida en general es la paciencia que da el tener comunión con Dios. Nada más. Y te lo dice alguien que es por experiencia impaciente. ¿Sí? Cuando yo me puedo acordar días que simplemente salir de mi casa era así como que ve las calles, ve la basura, ve cómo manejan. Y yo así como que Por todo se quejaban. me sentía yo creo que como un chihuahua. O sea, todo me causaba molestia. La imperfección del mundo, de la vida humana, de la ser sociedad. humano, de la sociedad. Es que la cultura mexicana, ve cómo somos de... O sea, todo. Sí, es verdad. ¿Sabes qué?
o acudo a Dios, o hasta de mí mismo me desespero. ¿Sí? La única forma en que tú puedes vivir teniendo ese fruto de paciencia, lento para la ira, pero no nada más físicamente, en el espíritu y en tu alma, es teniendo comunión con Dios. Y yo te lo digo, día que no tengo comunión con Dios, que no lo busco, día que siento que se me empieza a cortar la mecha. Oh, sí. Es nuestra carne. Es nuestra carne, y ahí va a seguir hasta el día en que le entreguemos. Entonces, ¿cuánto tiempo o cómo quieres vivir tu vida y tus días? Pues la verdad es que cada uno de nosotros lo decide. Yo creo que Dios ha dado todo lo que necesitamos para que tú y yo podamos tener el fruto del Espíritu. Dios ha hecho y ha dejado todo lo que tú y yo necesitamos para tener el fruto del Espíritu. Se fue y no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, nos dejó su Espíritu que nos ayuda a caminar cada día. Pero esa comunión con Dios y a través del Espíritu de Dios, la realidad es que eso depende no de Dios, depende de nosotros, depende del hambre, depende de la sed, depende de la búsqueda que cada uno de nosotros tenga a nivel personal. Y en esta semana vamos a quedar aquí en esto que tenemos, pero yo sí te animo, y a los que están acá, busca a Dios, métete con Dios, clama a Dios, pídele que a través de su espíritu Él te renueve, Él te confronte, Él saque lo que tenga que sacar y ponga lo que tenga que poner. Que Él haga que ese fruto de su espíritu en ti se manifieste realmente. ¿Sí? Para algo que perdura, que algo que viene de Él y es perdurable. Pero eso necesitamos realmente reconocer que la fuente, la raíz de todo esto es Dios a través de su espíritu. Y para eso no vale tanto conocimiento que podamos tener, vale que tanto tiempo nos metemos a buscar y clamar por la presencia de Dios. Y Él te forma, te transforma, te llenas de Él, y eso es lo que hace la diferencia, no necesariamente qué tanto traes acá. ¿Sale? Vamos a orar, te voy a pedir que por un momentito cierres tus ojos si gustas hacerlo. Padre, gracias por tu palabra que envías, que no vuelve vacía. Te ruego, Señor, que tu palabra produzca lo que tú quieres en nosotros. Y te pido, Señor, por tu Ruach HaKodesh, tu inspiración divina, tu presencia, Señor, tu espíritu, en cada uno de nosotros trabajando. Señor, que podamos ser barro moldeable en las manos del alfarero, que no tengamos que ser barro duro que es quebrado, que podamos ser barro moldeable, que en tus manos, bajo tu dirección, bajo tu ojo, tu cuidado, bajo tu trato, con amor característico tuyo, podamos ser transformados a la imagen de Yeshua, nuestro Mesías. Si hubo alguien que tenía las razones de sobra para ser impaciente, para llenarse de ira, fue Él, y no lo hizo. Te ruego, Señor, te voy a invitar a ti que tú con tus propias palabras lo pidas. Hazme como Yeshua, que pueda ser paciente como Él, que pueda, Señor, tener ese fruto de tu espíritu en mí, que se manifiesta, paciencia, lentitud para la ira, una mecha larga, Señor, tanto para esperar lo que quiero, tanto para esperar que suceda lo que anhelo, como también, Señor, para no llenarme de ira cuando no sucede lo que quiero, o recibo cosas que no quiero, o que yo no merezco, o siento que no merezco. Padre, ayúdame a ser paciente, ayúdame a no llenarme de ira cuando a mi alrededor las cosas no van bien, no van como yo quisiera que vayan. Ayúdame a ser paciente, a no llenarme de ira cuando las personas a mi alrededor, Señor, no están actuando como yo
quisiera o creo que deberían hacerlo. Ayúdame, Señor, a tener paciencia, a no llenarme de ira en mi hogar, con mi familia. Señor, las personas que tú has puesto para tener más comunión con nosotros, más amor de nosotros. Padre, ayúdame a ser paciente con las personas que viven en el lugar donde yo estoy, las personas que trabajan en donde yo trabajo, estudian donde yo estudio. Ayúdame, Señor, a tener paciencia en el lugar donde yo vivo, con las cosas que son parte de la naturaleza terrenal caída que hay a nuestro alrededor. Señor, ayúdame a recordar que este no es el fin. Ayúdame a recordar que esta vida aquí en la tierra no es el fin. Amén. A ser paciente porque aquí estamos de paso y necesitamos paciencia mientras llegamos a lo perfecto, a nuestra morada celestial, a nuestra comunión perfecta contigo. Mientras eso llega, ayúdanos a tener paciencia aquí en la tierra, en esta vida, en las cosas del día a día, Señor. Que tu espíritu nos fortalezca, que tu espíritu nos llene y produzca ese fruto de paciencia que es ser lentos para la ira también, Señor. Te pido por mí, por mi casa, mis hijos, mi hija. Te lo pido, Señor, por mi esposa. Te lo pido, Señor, por mi padre, mi madre, mis hermanas, sus familias. Te lo pido por mis cuñados, su familia, mi esposa. Te lo pido, Señor, por cada persona de esta Keilah que está buscando ser un discípulo del Mesías Yeshua. Tu espíritu trabajando en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a ser transformados a la imagen de nuestro Mesías Yeshua, a la imagen del varón perfecto. Ayúdanos, Señor. Esto no es de nosotros, esto no es natural, esto no viene por sí solo. Que se ha producido este fruto al tener más y más comunión con tu Espíritu. Indícanos qué es lo que cada uno necesita hacer, cuándo, cómo. Sé tú quien nos guía, Señor. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén.